Hermanos, hoy martes 9 de noviembre, la Iglesia nos invita a meditar el Evangelio según San Lucas en el capítulo 17. A continuación lo leemos. En aquel tiempo dijo el Señor: supongan que un criado suyo trabaja como labrador o como pastor. Cuando vuelve del campo, ¿quién de ustedes le dice: enseguida ven y ponte a la mesa? No le dirán: prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú. Tienen que estar agradecidos al siervo porque ha hecho lo mandado. Lo mismo ustedes, cuando hayan hecho todo lo mandado, digan: somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Hermanos, hoy las palabras de Jesús parecen tener una tonalidad fuerte cuando nos dice que los criados deben hacer lo que le corresponde. Este texto conserva unas palabras que deben ser entendidas en su contexto para captar el mensaje del Señor. Jesús les dice a sus oyentes que la labor del siervo continúa aún en casa cuando sirve a su amo. En la lógica del mundo hay libres y esclavos. Es más, en la época de Jesús, la dignidad humana estaba en función a su libertad o esclavitud. Pero también había algunos ciudadanos que eran libres, pero servían al emperador. Jesús nos habla del reino de Dios, en el que, como diría San Pablo en la carta a los Corintios, el amor cree sin límites, perdona sin límites, espera sin límites, etcétera, etcétera. Por tanto, debemos recordar que el amor y el servicio al que nos llama el Señor en su reino no debe ser visto como una carga o una cruz. Además, el uso de la palabra siervo en Jesús para referirse a sus discípulos tiene un sentido paradójico y no el real con que se podía entender en su época. En su época, el siervo es esclavo, ha perdido su libertad. En Cristo, un siervo ha visto restituida su dignidad desde el bautismo. Por tanto, estamos hablando de una especie de siervos libres, una categoría impensable en los primeros siglos. El siervo cristiano tiene entonces dignidad y libertad, ¿no? Libertad de la que puede hacer uso siempre, aún en contra de la voluntad de Dios. En el reino de Dios todos somos libres, incluso para negarnos a cumplir la voluntad de Dios. Pero, ¿qué pasa si hemos decidido desde nuestra libertad seguir a Dios? Pues debemos cumplir la voluntad de Dios, pero como decía San Pablo a los Corintios, amando sin límites, creyendo sin límites, esperando sin límites. Entonces, para aclarar un poco de lo que nos está hablando Jesús en el Evangelio de hoy, se trata del seguimiento radical que debemos hacer del Señor, en donde debemos amarle y servirle a Él en los demás. Y para finalizar, recordemos entonces que ningún acto de amor y servicio que realicemos agotan el mismo amor y servicio al que estamos llamados. De esta forma, somos nosotros solo unos simples siervos que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Les bendigo desde aquí, Casa San Agustín, Cric Piura.